Pausa. Antes de que el sol suba al vasto cielo egipcio, una niebla dorada se eleva de las aguas del Nilo. Una niebla dorada se eleva de las aguas del Nilo, juncos y papiros meciéndose en la orilla. Es un río de vida, sus suaves corrientes tejiendo entre juncos y papiros, nutriendo una civilización durante milenios. A lo largo de sus fértiles orillas, templos colosales se alzan como testigos silenciosos del tiempo. Sus enormes muros de piedra están cubiertos de intrincados jeroglíficos, un lenguaje sagrado que cuenta las historias de reyes y reinas, de mortales, y del panteón divino que adoraban. La gente vivía bajo la atenta mirada de una multitud de dioses, Anubis, con cabeza de chacal, que guiaba las almas al más allá, hasta el poderoso Osiris, señor del inframundo. En este mundo de innumerables deidades, un culto tenía control sobre todos los demás. El sacerdocio de Amón-Ra, el rey de los dioses, se había convertido en un poder formidable. Desde su gran complejo de templos en Karnak, en Tebas, estos sacerdotes manejaban una inmensa riqueza, vastas extensiones de tierra, y la devoción inquebrantable de la gente. Eran los guardianes de los rituales sagrados, los intérpretes de la voluntad divina, y los intermediarios del poder entre los cielos y la tierra. Nació en la dinastía más rica y poderosa que el mundo había visto jamás. Un príncipe de la 18ª dinastía, llamado Amenhotep IV. Su nombre, que significaba Amón, está satisfecho, rendía homenaje directo al dios supremo del panteón tebano y al poderoso sacerdocio que le servía. En sus primeros años, siguió el camino trazado para él, participando en las ceremonias religiosas tradicionales, aprendiendo los deberes de un futuro rey. Se esperaba que fuera simplemente otro faraón magnífico en una larga lista de ellos, un gobernante que mantendría el imperio, construiría monumentos a los dioses, defendería las tradiciones sagradas que habían guiado a Egipto durante siglos. Pero dentro de este joven faraón, algo se estaba gestando. Una profunda y personal transformación estaba ocurriendo, oculta al principio de los ojos vigilantes de la corte y los sacerdotes. Quizás fue durante los momentos de tranquilidad del amanecer, mientras observaba al sol ascender sobre el desierto, que la semilla de una nueva creencia comenzó a crecer. Miró al cielo y vio no la forma oculta e incognoscible de Amón-Ra, sino el poder tangible y dador de vida del disco solar mismo. Sintió su calor en su piel. El dios que Akenatón defendió era diferente a cualquier deidad que los egipcios hubieran conocido. Atón no fue representado con un cuerpo humano o animal, ni confinado a una estatua en la oscuridad de un santuario. Atón era el sol mismo, un poder radiante y abstracto. En el arte revolucionario, Atón aparece como un orbe dorado en el cielo. Del disco, largos rayos bajan hacia la tierra. Los rayos terminan en pequeñas manos humanas talladas. Esas manos sostienen y ofrecen el Ankh. El Ankh se dirige a Akenatón y Nefertiti. Esta imagen proclamaba una teología directa. La fuente de vida no era distante, sino una presencia benévola que sostiene el mundo. Akenatón compuso himnos conmovedores a Atón, textos que sobreviven y muestran una conexión espiritual profunda. En el gran himno, describe al disco como creador universal, el padre y la madre de todos los seres vivos, desde el insecto más pequeño hasta las grandes naciones más allá de Egipto. La vida, según la nueva doctrina, era un regalo directo del sol, renovado cada amanecer. La nueva fe exigía una nueva adoración, volver el rostro a la luz, no rituales secretos, sino conexión directa con el mundo natural. Akenatón se declaró el único intermediario entre Atón y la humanidad. Esto desmanteló la autoridad del sacerdocio de Amón. Nombres e imágenes antiguas fueron borrados, especialmente Amón-Ra. La rica red de dioses era desenredada y reemplazada por un único brillante hilo de luz, Atón. Fue una dramática reinvención de la creencia. Pausa.
Para manifestar plenamente su visión revolucionaria y liberarse de la sofocante influencia de la antigua capital religiosa de Tebas, Ajenatón tomó una decisión de una escala sin precedentes. Abandonaría la ciudad de sus antepasados y construiría una capital completamente nueva desde cero. Eligió un sitio virgen en el desierto del Egipto Medio, una vasta llanura en forma de media luna anidada en la orilla este del Nilo, enmarcada por impresionantes acantilados. Declaró que este lugar, intocado por el culto de cualquier otro dios, había sido elegido por el propio Atón. Nombró a su nueva ciudad Ajetatón, que se traduce como el horizonte de Atón. Hoy la conocemos por su nombre moderno, Amarna. El diseño de Ajetatón fue tan revolucionario como la teología a la que estaba destinada a servir. A diferencia de los complejos templarios extensos y laberínticos de Karnak, con sus pasillos oscuros y santuarios ocultos, los templos en la ciudad de Ajenatón estaban abiertos al cielo. Fueron diseñados sin techos, permitiendo que los rayos del sol inundaran los patios e iluminaran los altares directamente. El culto debía llevarse a cabo a plena luz del día, una expresión física del enfoque de la nueva religión en la claridad, la verdad y la comunión directa con lo divino. La arquitectura misma era una forma de oración, un gran gesto de alejarse de las sombras del pasado y abrazar la luz brillante del presente. La construcción de la ciudad fue una empresa masiva, lograda con asombrosa velocidad. Palacios, edificios administrativos, talleres y extensas villas para la nobleza surgieron del suelo del desierto. Estelas fronterizas, enormes tablillas talladas en roca, fueron talladas en los acantilados que rodeaban el sitio, demarcando las tierras sagradas dedicadas a Atón para siempre. Ajenatón trasladó toda su corte, su gobierno y su familia a esta utopía aislada. Aquí, lejos de los susurros e intrigas del sacerdocio tebano, pudo cultivar su nueva fe y construir una sociedad que reflejara sus ideales, un mundo ordenado completamente alrededor del culto al sol. Ajetatón fue concebida como una ciudad perfecta, un microcosmos del nuevo orden cósmico. Su vía principal, el Camino Real, fue diseñada para grandes procesiones donde el faraón y su familia podían ser vistos por el pueblo, viajando en sus carros bajo la mirada benévola de Atón. Cada aspecto de la ciudad, desde el diseño de sus templos hasta la orientación de sus edificios, tenía la intención de conectar el reino terrenal con el celestial. Fue un sueño audaz y costoso, una ciudad construida sobre la fe y el decreto real, un monumento brillante a una sola idea, aislada en la inmensidad del desierto egipcio. La revolución que Akenatón inició fue más allá de la religión y la arquitectura. Cambió de forma profunda la imagen de la realeza. Por primera vez en la historia de Egipto, a la familia real no se la mostraba como figuras lejanas y divinas, sino en escenas de la vida familiar íntima. Akenatón y su hermosa reina, Nefertiti, aparecían en poses tiernas e informales, muy diferentes de las reglas estrictas de antes. Los vemos jugando con sus 6 hijas, compartiendo una comida, paseando en un carruaje con sus hijos, sus figuras bañadas por los rayos de vida del Atón. Estas eran imágenes de un esposo y padre amoroso, no solo de un rey infalible. Este nuevo estilo, el estilo de Amarna, rompió todas las reglas antiguas. Las formas idealizadas y musculosas de antes fueron reemplazadas por un estilo natural, a veces sorprendente e inquietante. Cráneos alargados, cuellos delgados, barrigas caídas, caderas anchas. Los expertos discuten, ¿enfermedad genética o simbolismo religioso? El efecto fue revolucionario. El arte buscaba otra verdad, una verdad más humana, más fluida y más expresiva. En este nuevo mundo, Nefertiti tuvo un papel sin precedentes. Su nombre, la hermosa ha llegado, mucho más que la esposa del faraón. Se la representaba con poder y estatus casi iguales a Akenatón, con coronas de faraón, realizando rituales religiosos ella sola, figura central en el culto de Atón. Juntos eran una trinidad con Atón. El arte nos muestra la vida de esta familia extraordinaria. Akenatón besando a una de sus hijas,
Nefertiti con otra en su regazo. Estas escenas presentaban a la familia real como modelo terrenal, bendecida por el dios Sol. Esta forma más humana del faraón tuvo un doble efecto: más cercana e identificable para la gente, pero también reforzaba su conexión especial con lo divino. La familia perfecta bajo el Dios perfecto, cercana e increíblemente lejana. ¿Sabes? Eso es realmente asombroso. Pausa. Mientras Akenatón estaba inmerso en la construcción de su utopía bañada por el sol en Ajetatón, las sombras se extendían por el resto de Egipto. Su visión monoteísta radical no fue aceptada por todos. La oposición más poderosa y organizada provino del sacerdocio despojado de Amón-Ra. Durante siglos, habían sido el corazón espiritual de la nación y controlaban un vasto imperio económico. Las reformas de Akenatón les habían quitado su poder, confiscado sus tierras y cerrado sus templos. Su riqueza fue desviada para financiar la construcción de la nueva capital y los templos de Atón. Esto no fue un desacuerdo teológico, fue una declaración de guerra. Los sacerdotes y los nobles que permanecieron leales a las viejas costumbres vieron la nueva fe de Akenatón como una herejía peligrosa. Derrocó milenios de tradición y amenazó el equilibrio cósmico, o Ma'at. Observaron cómo la nueva ciudad crecía en el desierto, un símbolo de su propia marginación y pérdida de influencia. En las bulliciosas calles a lo largo del Nilo, lejos de la corte aislada de Ajetatón, los susurros de disidencia comenzaron a hacerse más fuertes. Las personas que habían rezado a Osiris por una vida después de la muerte pacífica, o a Tueris por un parto seguro, no entendían por qué sus protectores familiares eran repentinamente condenados. Las tensiones políticas y sociales aumentaron constantemente. Akenatón se mantuvo firme en sus convicciones, avanzando con sus reformas. Ordenó a las cuadrillas de trabajo que cincelaran los nombres de los dioses antiguos, especialmente Amón, de los monumentos y templos de todo el país. Este acto de iconoclastia fue visto como un profundo sacrilegio por muchos, un ataque a la identidad misma del pueblo egipcio. El reino, una vez unido por un panteón compartido, se estaba dividiendo peligrosamente. La corte del faraón en Amarna se convirtió en una burbuja, un pequeño y leal enclave de seguidores cada vez más alejado de las preocupaciones y el creciente resentimiento de la población en general. Además, el intenso enfoque de Akenatón en su revolución religiosa parece haber sido a expensas de sus deberes como gobernante de un vasto imperio. Las tablillas cuneiformes encontradas en Amarna, conocidas como las Cartas de Amarna, revelan correspondencia de gobernantes vasallos extranjeros en el cercano Oriente. Suplicaban ayuda militar y atención del rey egipcio, quejándose de la inestabilidad política y las invasiones. Estas súplicas a menudo quedaron sin respuesta. El faraón estaba ocupado construyendo un nuevo mundo para su dios, mientras que el imperio que sus antepasados habían construido comenzaba a mostrar signos de abandono y conflictos internos, añadiendo leña al fuego de la oposición interna. Los últimos años del reinado de Akenatón están envueltos en misterio y problemas. El sueño de Akenatón, que una vez fue tan brillante, comenzó a fallar por el peso de las presiones de afuera y el descontento de adentro. El imperio egipcio, descuidado por mucho tiempo, enfrentó amenazas en sus fronteras. La economía, que se vio afectada por el gran cambio de recursos y el cierre de las redes de templos de siempre, probablemente comenzó a sufrir. Dentro de la propia corte real ocurrió una tragedia. Varias de las hijas de Akenatón, posiblemente incluso la reina Nefertiti, parecen haber desaparecido de los registros históricos. Esto sugiere muertes tempranas, quizás por una plaga que arrasó la ciudad. El paraíso bañado por el sol estaba demostrando ser frágil. Akenatón se mantuvo firme, quizás aún más a medida que su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Su fe, que una vez fue una fuente de entusiasmo revolucionario, pudo haberse vuelto una creencia rígida y sin flexibilidad. Había cerrado los templos, prohibido los rituales antiguos
y se había declarado a sí mismo la única voz del único Dios verdadero. Pero su proyecto había perdido a su protector principal. Después de un reinado de unos 17 años, Akenatón murió. Las circunstancias exactas de su muerte se desconocen, pero con su muerte, toda la estructura religiosa que había construido quedó sin su principal creador y defensor. La ciudad de Akhetaten se quedó de repente sin su rey. Las consecuencias de su muerte fueron un periodo de caos y movimientos políticos. Una figura misteriosa llamada Semeneskara ocupó brevemente el trono, seguido por el joven rey Tutankamón, quien probablemente era hijo de Akenatón. Bajo la guía de poderosos funcionarios de la corte y líderes militares como Ay y Horemheb, la revolución fue deshecha rápidamente. El nombre del joven rey fue cambiado de Tutankatón a Tutankamón, señalando un regreso formal a la adoración de Amón y al grupo de dioses tradicional. La corte real abandonó Akhetaten, dejando la ciudad que una vez fue gloriosa al viento y la arena. El regreso al politeísmo fue rápido y organizado. Los templos de Amón, los otros dioses, fueron reabiertos y restaurados, sus tierras y riquezas devueltas a los sacerdotes. Los nombres que Akenatón había ordenado borrar fueron grabados de nuevo con mucho cuidado. La breve y brillante época del monoteísmo había terminado. Las fuerzas de la tradición, que habían sido empujadas a las sombras, reaparecieron con mucha fuerza. No solo buscaron restaurar las viejas costumbres, sino borrar por completo la memoria del rey hereje y su sueño prohibido. La revolución había fracasado y la historia, como suele ocurrir, fue reescrita por los ganadores. La campaña para borrar a Akenatón de la memoria fue deliberada y despiadada. Los gobernantes que le siguieron, especialmente Horemheb, Seti I, Ramsés II, iniciaron un proceso sistemático para desmantelar su legado. La hermosa ciudad de Ajetatón fue abandonada y utilizada como cantera, sus bloques de piedra y ladrillos de Talatat reutilizados para nuevos proyectos de construcción, dedicados a los mismos dioses que Akenatón había intentado suplantar. Sus templos fueron derribados, sus estatuas destrozadas y sus cartuchos cincelados de los monumentos. Fue un esfuerzo concertado para eliminar un capítulo doloroso y vergonzoso del registro oficial de Egipto. Esta damnatio memoriae, la condena de la memoria, fue una poderosa herramienta política. Al destruir todo rastro de Akenatón y su fe, el nuevo régimen buscó restaurar el orden cósmico y reafirmar el poder eterno de los dioses tradicionales. Las listas oficiales de reyes compiladas en períodos posteriores omitieron su nombre, así como los de sus sucesores inmediatos, saltando directamente de su padre, Amenhotep III, a Horemheb. Era como si todo el período de Amarna nunca hubiera sucedido. Akenatón se convirtió en el enemigo, una figura vilipendiada cuya existencia misma era una mancha en la historia sagrada de la nación. La ciudad que había construido fue dejada a la decadencia en el desierto, sus secretos enterrados bajo capas de arena durante más de 3000 años. Hoy, mientras la primera luz del amanecer se derrama sobre los acantilados orientales de Amarna, ilumina un paisaje de profundo silencio y melancólica belleza. Los rayos del sol tocan los ladrillos rotos y las columnas caídas de Ajetatón, los restos de una ciudad construida para un dios de la luz. Aquí, en la tranquila desolación de las ruinas, se puede sentir el poderoso eco de un sueño que desafió a un imperio. El viento susurra a través de los cimientos vacíos de palacios y templos, llevando la historia de un hombre que se atrevió a mirar el sol y ver el rostro de un Dios único y universal. Su voz, aunque silenciada durante siglos, nos habla ahora desde estas piedras. Akenatón se erige como una figura única y solitaria en la vasta extensión de la historia egipcia. Fue un visionario, un poeta y un revolucionario que rompió con milenios de tradición en pos de una verdad singular. Su ciudad, abierta al cielo, y su arte, que celebraba la humanidad de un rey, fueron expresiones de una cosmovisión que estaba siglos adelantada a su tiempo.
pero su historia es también una tragedia. El precio de su visión fue alto, pagado con inestabilidad política, división social y, en última instancia, la completa anulación del trabajo de su vida. Sin embargo, algo de su sueño sobrevivió. Las ruinas de su ciudad nos hablan de coraje y convicción, de la eterna lucha entre las nuevas ideas radicales y las poderosas fuerzas de la tradición establecida.